Gracias. Pues una vez más, muchas gracias por la invitación. Gracias a Javier. Es un honor estar aquí en esta segunda edición de su congreso y compartir con grandes personalidades este tiempo. A mí me toca hablar un poco acerca de la herramienta que es el Business Continuity Plan, eh, a raíz de esta pandemia y cómo hemos valorado aún más este proceso de continuidad de negocio. Inicialmente quisiera compartirles información que seguramente muchos de ustedes conocen, iniciando por el informe del Business Continuity Institute en el 2018 mencionaba que las enfermedades por virus no eran consideradas como una amenaza importante para las organizaciones. Sin embargo, ya existía un artículo específico con relación a los casos de estudio por pandemia y varios gobiernos de diferentes partes del mundo y organismos internacionales ya estaban conscientes de lo que podría venir ante una pandemia. Sin embargo, yo creo que nadie y ninguno de nosotros estábamos preparados para una pandemia tan larga y tan costosa para muchas de las organizaciones. Por otro lado, durante 4 años, entre 2016 y 2019, una vez más, los incidentes asociados a la salud no eran top de lo que podrían ser las amenazas a las organizaciones. Regularmente siempre los riesgos relacionados a la tecnología y a las telecomunicaciones siempre encabezaban esa lista. Sin embargo, en el reporte de este año es cuando cambia y estos riesgos o incidentes asociados a la salud es cuando toman ese ranking y desplazan a las interrupciones de TI y telecomunicaciones en este proceso. Es importante comentar que cuando se da ese reporte ya había casos de pandemia en el mundo. Entonces, creo que ya se vislumbraba posiblemente la situación que se pudiera generar. Sin embargo, creo no estábamos listos para una pandemia de estas características. Por otro lado, en un tema de evaluación de riesgos convencional o tradicional dentro de nuestras organizaciones, regularmente este proceso o este tema de la pandemia, esta amenaza, no la teníamos registrada o la teníamos registrada con un tema de impacto importante, pero de una probabilidad de ocurrencia muy baja, incluso de una vez cada 50 años y otra vez en otras ocurrencias, una cada 100 años. Es decir, 1 o 2% respectivamente. Entonces, realmente las organizaciones no nos enfocábamos en el tema de las pandemias. El Business Continuity Plan no estaba enfocado en el tema de la pandemia, lo teníamos en el radar, pero era de alguna manera irrelevante para lo que ha sucedido. ¿Qué nos deja esta reflexión? Que es muy importante el tema del Business Continuity Plan. Definitivamente todas las organizaciones deberían de nacer con un tema de continuidad de negocio y deberían de irlo evolucionando, robusteciendo a medida de que la organización va cambiando, va mejorando o bien se enfrenta a algunos incidentes o algunas crisis dentro de su estructura o dentro de su operación con la finalidad de ir detectando los posibles riesgos a los que están expuestos. No quiere decir que el Business Continuity Plan le salve o sean salvavidas para muchas de las organizaciones que desaparecieron o van a desaparecer a raíz de todos los efectos que deje la pandemia. Sin embargo, una herramienta tan importante como el plan de continuidad de negocio permite sin duda tener un proceso de previsión y un proceso de mitigación en caso de alguna amenaza con la finalidad de mitigar, con la finalidad de reducir los impactos que pudieran estos generar. Les comparto que nosotros, mediante nuestro BCMS, nuestro Business Continuity Management System, tenemos un journey que se mueve en estas características. Está segmentado en dos fracciones, uno que tiene que ver con la planeación y la prevención y otro efectivamente con la ejecución y la respuesta. Entonces, les voy a ir compartiendo un poquito de cómo se mueve este journey, llevándolos más o menos de la mano de cómo nos ha funcionado a nosotros, qué es lo que estamos haciendo a raíz de esta modificación y al final les daré unas conclusiones.
Inicialmente, pues tenemos que todas las organizaciones tener un proceso de evaluación de riesgos y amenazas, ¿no? Esa identificación de riesgos que regularmente la tenemos hecha, y tenemos diferentes factores que nos pudieran afectar a nuestra organización y que están enfocados mucho en los procesos, mucho en las organizaciones, pero ahora tenemos que hacer una extensión, hacia los hogares, por ejemplo, de los colaboradores. Muchos de las empresas están migrando a procesos remotos, a procesos virtuales o a una operación de manera distinta, donde van a tener ese híbrido. Entonces, nuestro plan de continuidad de negocio y esa identificación de riesgos tiene que permear aún más durante este proceso de identificación. Posteriormente, un tema de análisis de riesgo que todo el mundo conocemos, el tema de probabilidad de impacto. Y nosotros tenemos 4 rubros que considero que pueden coincidir con la gran mayoría de las organizaciones. El tema financiero, el de operaciones, el tema reputacional y el tema tecnológico. Y definir y analizar perfectamente cuáles son los riesgos, esa probabilidad de impacto y de ocurrencia, para que posteriormente nosotros tengamos una evaluación de riesgos mucho más clara y tengamos que ese nivel de tolerancia que va a definir la organización de hasta dónde queremos tener ese apetito de riesgo o bien hasta dónde tenemos que reducirlo y cuáles son las medidas que vamos a estar implementando. En segundo caso es el análisis de impacto del negocio, los llamados BIAs, el Business Impact Analysis. Es muy importante, independientemente de la labor que tengamos todos los que somos miembros de los comités de crisis en las organizaciones. Lo que te permite estar involucrado en los temas de continuidad de negocio es que tienes una visión holística de cómo opera la organización. Identificas básicamente todos los procesos que mueven la organización, pones cuáles son las actividades más vulnerables y los escenarios de crisis considerando estos 3 rubros: el tipo de actividad, el tiempo de recuperación y el costo por interrupción. Cuando nosotros generamos todo eso, podemos tener en nuestro Business Impact Analysis cuáles son los procesos críticos en los cuales nosotros estamos expuestos y justamente enfocar el recurso y las medidas hacia esos procesos críticos con la finalidad de mantener a la operación adelante. En nuestro caso, y yo creo que con muchas organizaciones, el grado de impacto, más todos esos factores que pudieran ser una tabla muy, digamos, muy simple, que nos permite tener esos criterios de evaluación y categorizar o poner la criticidad de cada uno de estos procesos, nos va a permitir identificar de mejor forma cuáles son esos procesos críticos, cuáles son esas medidas que tenemos que estar implementando hacia el futuro con la finalidad de reducir un posible impacto a nuestras operaciones, a nuestros procesos y todas estas 5, 6 ramas que vienen en nuestra tabla de impacto. Posteriormente tenemos el desarrollo de los escenarios. Hoy en día tenemos oficinas en distintas partes del mundo, pero regularmente en las organizaciones estamos centralizados en un corporativo, en una oficina matriz, y de ahí nosotros tenemos que identificar cuáles de los procesos o de la gente que está operando tiene contacto o tiene operación con los procesos críticos. Hoy en día, con el nuevo normal, nos obliga a extender, como comentaba en unas slides anterior, lo que debemos de generar para qué sucedería en este desarrollo de escenarios si tuviéramos un impacto en la zona, en el sitio, en el hogar de estas personas. Definir los diferentes eventos. Hoy después de lo que estamos viviendo en el tema de la pandemia, nos hace falta tener o poner un alto en el camino y de nuevo replantearnos si todos los riesgos que tenemos identificados están de acuerdo al tema del tiempo y la capacidad de recuperación de cada uno de los puntos que nosotros tenemos o de las amenazas que tenemos identificadas. Y asimismo gestionar un proceso de gestión y respuesta para estos casos. Nuestra definición del BCP y del DRP, creo que es algo fundamental, definir cuáles son nuestros procesos críticos y no críticos, pero no enfocarnos únicamente al testeo de los procesos que son más relevantes. Es importante ver cuáles son las dependencias que tienen esos procesos críticos con los procesos que pudiéramos
pensar no son tan críticos o no son tan importantes, no son core del negocio, con la finalidad de también mantenerlos. ¿Cuál es la operación normal? ¿Cómo lo hacemos en el business as usual? Y posteriormente ponerlos en este proceso de testeo para definir en cada uno de esos procesos críticos los BCPs que tienen que afectarnos. Lo que les comentaba, hoy lo que estamos viendo, por ejemplo, es que el BCP en este nuevo normal nos obliga a segmentar, a disgregar todos estos procesos que hoy en día pudiéramos tener, que es, me parece, la recomendación más adecuada para muchas de las organizaciones, y no centralizar ni al personal ni a los procesos en una sola localidad. Hoy, por ejemplo, que nos estamos moviendo con respecto a semaforización en el país, podemos identificar que muchas veces pudiéramos estar en verde en alguno y en rojo en otro. Entonces, eso también limita un poco el tema de la movilidad o el tema de la capacidad de respuesta para poder identificar de manera adecuada estos espacios o personas que tuvieran que estar operando y que tendríamos que regresarlos a un esquema diferente por esta semaforización que existe o por estos escenarios que se pudieran presentar. Pasando ya al proceso de ejecución y respuesta, obviamente como cualquier organización, hay dos rubros importantes, la gestión de los incidentes y el manejo de la crisis. Estos dos, tanto la gestión de los incidentes como el manejo de la crisis, pues deben de estar acompañados o apuntalados por un proceso de comunicación extremadamente efectiva. La gente que tenemos o las organizaciones que tenemos operación hacia el exterior y relación con clientes o dependencia de muchos clientes o una fuerza de ventas importante, definitivamente nuestro plan de comunicación debe ser lo suficientemente robustos para ser claros y concisos en los reportes o en la comunicación que generamos hacia el exterior, pero también hacia el interior en cómo manejamos la información hacia cada uno de los colaboradores o bien hacia los socios de negocio que tenemos. Muy importante que el tema del incidente bien manejado, pues obviamente nos puede llegar a reducir la posibilidad de que este incidente se vuelva una crisis. Para eso hay diferentes componentes que nosotros tenemos dentro de la organización que nos permiten ir identificando, mitigando, poniendo algunos patrones de control justo para que no lleguemos a esa crisis. Sin embargo, ante una situación de estas características, obviamente existe un Incident Management Team que se encarga de identificar de manera oportuna o de manera temprana cualquier situación que venga de un incidente y que pudiera brincar a un proceso de crisis. Esto es un poco de cómo manejamos nosotros el proceso de gestión, que va muy de la mano en cómo se maneja el tema de las organizaciones. Obviamente hay un proceso que ustedes pueden ver en la pantalla del lado izquierdo, que es nuestro business as usual, en cómo estamos trabajando, operando en nuestra actividad del día a día, y posteriormente puede haber una detonación de cualquier tipo de incidente. En ese tipo de incidente, pues hay una línea de tiempo que nosotros tenemos que estar identificando claramente para saber en qué momento tendríamos o no que meter un proceso de continuidad a la operación. También identificar en qué momento hacemos una restauración, una recuperación de muchos de los procesos, incluso en los temas de tecnología que tienen más que ver con los procesos de ERP. Otro factor que hemos tenido que robustecer es el tema de la capacitación y el entrenamiento. Hoy en día tenemos, como lo comentaba, tener que mover nuestro business continuity plan en la medida que la organización va cambiando, pero no solamente en los procesos o no solamente en cómo vamos evolucionando, en cómo estamos operando, sino también en las personas. Las personas hoy en día se mueven, cambian de rol, entonces tenemos la obligación de que nuestro equipo esté perfectamente entrenado y capacitado, por lo menos en unos 2 niveles hacia abajo. Eso nos permite tener, obviamente, un proceso de redundancia y de backup importante para las organizaciones. Finalmente, pues obviamente un plan de pruebas y mejora continua.
Creo que cuando nosotros definimos el alcance y pasamos por este journey completamente, un proceso de testeo o de simulacros de todos estos escenarios, nos permite tener algo que muchas veces las organizaciones carecemos, que es una memoria corporativa que nos deja y nos permite entender qué sucedió y cómo fue atendido para también hacer un proceso de lecciones aprendidas y de mejores prácticas. Todo esto queda documentado porque en algún momento hay un cambio, pudiera suceder y tendríamos que hacer una modificación completa de la situación y cambiar nuestros planes de continuidad de negocio. Durante esta pandemia, otra situación o otra enseñanza que hemos tenido es que nuestros planes deben de tener una visión de 360 grados. Las de dependencia externa muchas veces no la tenemos porque tenemos control básicamente de cómo funcionamos, cuáles son los recursos que tenemos que implementar, cómo debemos de hacer, pero dejamos a un lado básicamente muchos de los factores externos que pudieran suceder. Nos pasa a muchas de las organizaciones o muchas de las compañías en México que no estamos determinadas como esenciales o que sí estamos determinadas como esenciales, que regresamos a este tema que comentaba de la semaforía. Por más que nosotros que queramos operar, por más que nosotros queramos cambiar, pues básicamente estamos a una pincelada, a una firma o a un cambio que diga el gobierno o cualquier otra de las instituciones que nos gobierna, con la finalidad de poder operar o no. Entonces, nuestro plan de continuidad de negocio debe ser tan flexible y tan adaptable que nos permita movernos de manera rápida en la organización para tomar una decisión diferente en caso de que un factor externo pudiera ser un stopper dentro de este proceso. Bueno, los puntos que considero yo nos trajo la pandemia y que debemos de considerar como fundamentales. Inicialmente es el talento, personas. Obviamente los procesos, muchos de los procesos, si la gente no está. Y hoy más que nunca, y en situaciones como esta, nuestro plan de control de negocio debe de estar contemplando todos esos escenarios adicionales que pudieran presentarse. ¿Cuáles son las condiciones para operar? Y que contemplen también cómo vamos a estar mitigando y atendiendo situaciones de estrés sociales, familiares, personales, tecnológicos que pudiera presentar el personal. Entonces, extendemos de cobertura, nos preocupamos aún más por el personal, por el talento, con la finalidad de que nuestro plan de continuidad de negocios fluya, no se detenga, esté trabajando adecuadamente. Otro punto importante es los socios estratégicos de negocios, que son muchas de las organizaciones, cómo están sus actividades. Estos socios estratégicos, más aún cuando impactan directamente en las actividades esenciales de la compañía, pues de inicio deben de tener un plan de continuidad de negocio de ellos y un apéndice, un anexo que se alinee específicamente de continuidad de negocio de nosotros, con la finalidad de asegurar que cualquier tipo de crisis los vamos a tener en un proceso de acompañamiento. Y si aún así las capacidades de poder algo sucede, debemos de tener un pool de proveedores, un backup de estos socios estratégicos con la finalidad de que nuestra operación no se vea interrumpida porque nuestro herramientas adecuadas. Un factor adicional es el tema de las instalaciones. El tema de las instalaciones para un plan de continuidad de negocio normal, regularmente existen inmuebles o instalaciones alternas. Todo esto tendríamos que replantearnos y es lo que hoy en día estamos planteándonos si esos recursos que hoy en día tenemos enfocados ahí en esas instalaciones alternas y que deben de contar con las características básicas de protección, vale la pena con ellos o bien, ya que entendimos que
mayoría de las organizaciones puede operar de forma remota, de forma virtual. Si no es recursos que tenemos destinados para nuestras oficinas alternas, tenemos que reenfocarlo. La gente, las instituciones tengan los recursos adecuados para poder operar estos procesos desde casa. Y obviamente la infraestructura tecnológica es algo que hemos venido robusteciendo. Hay muchas instituciones como Antonio Gaona, la gente de Luis Enrique, que tenemos alrededor por parte de muchas organizaciones o instituciones que no solamente tiene que ver de la información sensible de clientes que tenemos ahí o de los diferentes productos, sino es conocido que obviamente los ataques siguen y seguirán siendo un top dentro de los riesgos que nosotros vamos a mantener. Entonces, la infraestructura tecnológica tiene que ser cada día más robusta, tiene que ser cada día más redundante, en realidad evitar cualquier interrupción a nuestro negocio.